Bendiciones, hermanos. Acá continuamos con la serie de la oración y el día de hoy nos corresponde ¿qué es orar en el Espíritu? Primero vamos a poner esta enseñanza del día de hoy en las manos del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, Padre amado, ponemos delante de tu presencia, Señor, esta enseñanza del día de hoy. Háblanos a través del ministerio de tu palabra y te pido, Señor, que seas tú fluyendo, que seas tú transformando y cambiando nuestras vidas, Señor, y nuestro pensamiento y seamos guiados, Señor, con tu Espíritu Santo, la forma en que tú quieres que continuemos orando a partir de esta enseñanza, Señor. Padre, pon tú tanto el querer como el hacer y guíanos, Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Bueno, vamos a tener una lectura bíblica y vamos a ver el poder de orar en el Espíritu. ¿Y qué es orar en el Espíritu? Esta lectura se encuentra en Judas 17 al 23. Pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales, no porque no tienen al Espíritu de Dios entre ellos. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Deben de tener compasión con los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándoles de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Ok, primeramente vamos a ver que no es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu no es una oración cargada de emoción, no es gritar o usar cierto tono de voz, no es buscar palabras rebuscadas, no depende del esfuerzo humano. Muchas personas cuando oran sienten sus oraciones vacías y huecas, aún posiblemente aburridas, y la razón por la que podemos llegar a sentirnos de esta manera cuando oramos es porque estamos plagando nuestras oraciones con esfuerzo humano. Estamos enfocados en emociones humanas. Aquí hay que tener cuidado. No estamos buscando una verdadera relación con nuestro Padre. Muchas personas no ven la oración como una oportunidad para fortalecer su relación con el Padre, porque están más enfocadas en sí mismos y las necesidades que la relación con el Padre. La oración es la mejor manera en la que podemos relacionarnos con nuestro Padre Celestial. En Mateo 6:8 Jesús nos dice: no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que lo pidamos. Aquí aprendemos acerca de la oración que no debemos hacer. La oración como si pudiéramos manipular a Dios, sino que aprovechemos la oración para fortalecer nuestra relación con el Señor, con Dios. Ahora sí, ¿qué es orar en el Espíritu? La oración en el Espíritu es uno de los diferentes tipos de oración que podemos descubrir en la Biblia, pero la oración en el Espíritu tiene como particularidad que se da cuando necesitamos dirección, valentía y dirección para hacer la voluntad de Dios. Cuando la Biblia hace referencia a orar en el Espíritu, vemos que las personas estaban sobrecargadas, devastadas, sin fuerzas, quebrantadas, desesperadas, afligidas, y el Espíritu Santo los fortalecía de manera tal que les daba nuevas fuerzas para cumplir la voluntad de Dios en sus vidas.
En Hechos 4, 23 al 31 podemos ver cómo es que funciona el orar en el Espíritu. El orar en el Espíritu nos anima a buscar a Dios en oración, a tal punto que recibamos no solo consuelo, sino también la valentía, los recursos para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. O sea, para un padre que está pasando por una situación devastadora con sus hijos, matrimonio, familia, salud o en lo que sea, debe orar en el Espíritu para pedirle a Dios fortaleza, el consuelo y los recursos para poder ver una transformación en su familia conforme a la voluntad de Dios. Esta palabrita, ¿verdad? Esta voluntad de Dios la hemos visto a lo largo de cada enseñanza, al igual que muchos pasajes que se repiten, porque el Espíritu Santo nos habla día con día, a pesar de que sea el mismo pasaje, Él está ahí ministrándonos con su palabra, que es tan poderosa. ¿Cómo orar en el Espíritu? Seguimos. El orar en el Espíritu no se trata de unos pasos específicos, sino de ciertas convicciones claras que necesitamos a la hora de orar. Para ver cómo orar en el Espíritu, miremos Judas 1:20, 21, que dice: pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo. Versículo 21, y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará la vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Orar en el Espíritu es buscar la ministración del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto significa que todos pasamos por momentos difíciles y dolorosos, y generalmente en estos momentos lo último que hacemos es lo primero que debemos hacer, que ya sabemos la respuesta, que es orar, orar y orar hasta que el Espíritu Santo nos ministre y nos fortalezca. El orar en el Espíritu es el pedirle al Espíritu Santo que nos consuele, que nos dé paz, que nos ministre en medio de lo que sea que estemos atravesando. Y la gran pregunta, ¿cómo logramos mantenernos firmes por medio de la oración en el Espíritu? Recibimos la ministración del Espíritu Santo cuando reconocemos lo débiles que somos, pero que tan fuerte es Dios en nosotros. La manera en que logramos esto es desarrollando la comunión con el Espíritu Santo, donde le pedimos en oración que nos consuele, que nos dé paz y nos fortalezca. Esa oración que sale de lo más profundo de nuestro ser y donde estamos desnudos en la presencia del Señor, y ahí es donde hacemos esta oración en el Espíritu. Orar en el Espíritu es confiar en el seguro amor de Dios. La oración en el Espíritu nos ayuda a esperar, nos ayuda a permanecer firmes, aunque no veamos los resultados inmediatos, aunque veamos que las cosas vayan de mal en peor. La oración en el Espíritu Santo nos ayuda a enfocarnos en la vida eterna y mantenernos seguros en el amor de Dios. Como vemos en Judas 1:21, que dice: y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Cuando estamos en medio de situaciones difíciles de nuestra vida y no vemos nada sucediendo, cuando pasamos por una situación devastadora y ya no tenemos más fuerzas, pero oramos y oramos buscando la administración del Espíritu Santo, Él nos da una fortaleza sobrenatural. Que Dios, que conforme a Judas 1:21 nos ayuda a esperar la misericordia de Dios, a enfocarnos en la vida eterna, a mantenernos seguros en el amor de Dios. Orar en el Espíritu es aceptar que dependemos del Espíritu Santo. ¿Quién no depende del Espíritu Santo? Cada uno de nosotros depende de Él. Cuando oramos y estamos postrados sin saber qué decir, es una clara señal que no estamos dependiendo del Espíritu Santo en nuestra oración. Cuando la Biblia menciona la palabra orar, en griego significa por medio de.
junto a, con la ayuda de, en la esfera de y en conexión con. Así que, basado en lo que significa orar en el Espíritu, nos damos cuenta que cuando oramos no solo estamos orando, sino que mientras yo estoy orando, a la vez utilizamos orando por medio del Espíritu, junto al Espíritu, con la ayuda del Espíritu, en la esfera del Espíritu, en conexión con el Espíritu. Dice Romanos 8, 26 y 27, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Aquí podemos ver que aunque no sepamos qué decir en nuestras oraciones, el Espíritu Santo sí sabe qué decir. Él conoce lo que el Padre quiere escuchar, y no solamente eso, sino que ora e intercede por nosotros. A modo de conclusión y en resumen, la oración en el Espíritu es cederle al Espíritu Santo el control total de nuestra voluntad, y nos ponemos en la disposición de hacer la voluntad de Dios aunque nos duela. No solo eso, sino que la oración en el Espíritu nos impulsa a cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas y para el bien de los demás. Cuando oramos en el Espíritu Santo nos presentará oportunidades para interceder por personas o situaciones, sea por personas conocidas o desconocidas, porque el Espíritu nos usa como vehículo o instrumento de bendición para alguien más. Por eso es que dice en Judas 1, 22, 23, deben tener compasión a los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Nuestra oración en el Espíritu puede rescatar a una persona, una familia, un matrimonio, un amigo de las llamas del juicio. Y cuando entendamos estos conceptos, no seguiremos mirando la oración como una práctica aburrida o monótona o un monólogo, sino como una oportunidad que tenemos de ver el cielo moverse en la tierra. Es la oportunidad de ser colaboradores para que una persona pueda salir de las tinieblas a su luz admirable. Oremos hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano y saber orar en el Espíritu. Bendiciones.